Bienvenidos a Crímenes Nocturnos. En noviembre de 1985, mientras muchas familias en Estados Unidos se preparaban para celebrar el Día de Acción de Gracias, un escalofriante suceso sacudía la tranquilidad de un pequeño pueblo de Florida. En Malabar, Florida, una figura femenina apareció corriendo por la carretera. Estaba completamente desnuda, con las muñecas y los tobillos esposados, y tenía una expresión de terror absoluto en el rostro. No hacía falta ser detective para notar que algo muy grave había ocurrido. Un conductor de camión que pasaba por el lugar se detuvo al verla. Con evidente preocupación, bajó la ventanilla y le preguntó qué le había pasado. La joven, respirando agitadamente, apenas pudo articular una súplica. «No me va a llevar de vuelta a esa casa, ¿verdad?». El hombre le aseguró que no, que ya estaba a salvo, y la llevó rápidamente a su hogar, donde llamó a la policía. Cuando los agentes llegaron, no estaban preparados para la historia que estaban a punto de escuchar. La víctima fue trasladada de inmediato a un hospital. Allí, los médicos determinaron que había perdido entre el 40 y el 45% de su sangre. Además, tenía marcas visibles en el cuello que sugerían que alguien había intentado asfixiarla. Al ser entrevistada por la policía, la joven explicó que el día anterior había estado pidiendo aventón al costado de la carretera. Un conductor se ofreció a llevarla, pero antes le pidió pasar por su casa, algo que ella aceptó sin sospechar el infierno que se avecinaba. Al llegar, él le insistió para que bajara del auto y entrara con él. Ella se negó. Entonces, sin previo aviso, él salió del vehículo y segundos después reapareció, pero esta vez con otra actitud. Abrió la puerta trasera y se abalanzó sobre ella, sujetándola con fuerza hasta que perdió el conocimiento. Cuando despertó, se encontraba inmovilizada, atada a un banco de forma que no podía moverse. En la habitación había luces encendidas, una cámara enfocándola y un silencio perturbador que solo rompía el sonido de su respiración temblorosa. Fue en ese escenario que ocurrió lo más aterrador. El hombre abusó de ella repetidamente, grabándolo todo. Tras los abusos que sufrió, la joven relató que su agresor comenzó a extraerle sangre con jeringas, y lo más aterrador, la bebía delante de ella. Este sujeto, completamente desquiciado, le repetía cada día que era un vampiro, que la necesitaba para sobrevivir. En una de esas ocasiones, después de extraerle sangre nuevamente, la encerró en el baño. Fue entonces cuando ella, desesperada, vio una pequeña ventana y supo que era su única oportunidad. Con todas sus fuerzas, logró trepar y escapar hacia la carretera, buscando ayuda. Cuando terminó de contar su historia, proporcionó la dirección exacta donde había estado retenida. Esa vivienda pertenecía a un hombre llamado John Brennan Crutchley, de 39 años. La policía, al registrar la casa de inmediato, se encontró con algo escalofriante: decenas de tarjetas de crédito esparcidas y una inquietante colección de collares femeninos cuidadosamente guardados en su armario. Lo más extraño fue que, aunque se fotografió todo, muchos de esos objetos no fueron confiscados en ese primer registro. Ante la gravedad de lo que habían encontrado, los investigadores solicitaron apoyo especializado. Fue entonces cuando entró en escena el agente del FBI, Robert Hessler, un experto en perfiles criminales. Robert, al ver la escena, no dudó. Aquellas tarjetas y collares eran indicios claros de múltiples víctimas. Cada objeto podía representar a una mujer distinta. Alarmado por la omisión en la recolección de evidencia, exigió un segundo cateo de la casa lo más pronto posible.
Sin embargo, cuando volvieron, los collares habían desaparecido. A pesar de eso, hallaron un nuevo elemento escalofriante. Alrededor de 72 tarjetas de crédito, muchas con nombres femeninos escritos a mano por John. Junto a algunos de esos nombres, había notas personales donde evaluaba, con inquietante detalle, aspectos íntimos de sus víctimas. Varias mujeres que habían tenido contacto previo con John Brennan Crutchley fueron localizadas por las autoridades. Cuando se les entrevistó, muchas compartieron relatos inquietantes. Aseguraban que él las había sometido a situaciones extremadamente incómodas e inapropiadas, con comportamientos que calificaron como poco comunes y perturbadores. Mientras tanto, los investigadores escarbaron más en su entorno laboral. John trabajaba para una importante empresa tecnológica, Harris Corporation, especializada en temas de defensa y telecomunicaciones. Y lo que hallaron allí fue aún más alarmante. Varios disquetes con información clasificada relacionada con armamento y sistemas de comunicación naval. Tener acceso a ese tipo de archivos confidenciales y almacenarlos de forma no autorizada era ilegal. Y por ello, Crutchley también fue acusado de espionaje. En medio del creciente escándalo, su propia esposa terminó colaborando con las autoridades. Aunque intentó minimizar lo ocurrido, afirmando que el último ataque no había sido violento, su testimonio no hizo más que levantar más sospechas. Por su parte, el agente especial del FBI, Robert Ressler, siguió investigando posibles conexiones de Crutchley con otros casos sin resolver. Logró identificar al menos 4 cuerpos encontrados en el condado de Brevard que podrían estar relacionados con él. Y algo más llamó la atención. El año anterior, John había vivido en Pensilvania, lugar donde también se habían reportado múltiples desapariciones de mujeres en circunstancias misteriosas. Uno de los casos más inquietantes fue el de Deborah Fichon, una joven secretaria que desapareció en 1978 tras conocer a John en Fairfax, Virginia. En su momento, la investigación determinó que él fue la última persona que la vio con vida. Sin embargo, en ausencia de pruebas contundentes, el caso quedó archivado. Para Ressler, no había duda de que John estaba involucrado en múltiples hechos criminales. Pero sin evidencia física, las autoridades estaban atadas de manos. Y cuando los investigadores le preguntaron por los collares femeninos hallados inicialmente, objetos que Ressler sospechaba que podrían ser trofeos tomados a sus víctimas, John respondió con una frialdad escalofriante: «Pertenecen a mi esposa». Fue en junio de 1986 cuando John Brennan Crutchley decidió llegar a un acuerdo con la justicia. A cambio de declararse culpable de los delitos de secuestro y agresión sexual, las autoridades retiraron el cargo adicional relacionado con el daño físico provocado al extraer sangre de su víctima. Aunque este pacto causó polémica, para muchos expertos quedaba claro que aquello era solo la punta del iceberg. Uno de los más convencidos era el reconocido investigador del FBI, Robert Ressler, quien, junto al fiscal estatal Norman Wolfinger, consideraba que había mucho más por descubrir. De hecho, el propio Robert solicitó seguir vinculado al caso mientras avanzaban las diligencias judiciales. A Robert le quedaban apenas 4 años para jubilarse, y su nombre causaba preocupación en el equipo de defensa. No era un investigador cualquiera. Ressler era ampliamente respetado por su trayectoria y sus aportes al estudio del perfil psicológico de criminales violentos. El equipo defensor sabía que tener a Robert observando cada detalle del proceso ponía en jaque cualquier estrategia que intentaran implementar. Fue entonces cuando Robert se sumergió en el pasado de John, buscando comprender
¿Qué podía haberlo llevado a convertirse en el enigmático y peligroso sujeto que tenían ante ellos? Y así comenzó a reconstruirse la historia de este hombre, que parecía llevar una doble vida. John Brennan Crutchley nació el 1 de octubre de 1946 en la tranquila localidad de Clarksburg, en Virginia Occidental. Desde joven, mostró una gran facilidad para las matemáticas y la tecnología, lo que le abriría muchas puertas, aunque también serviría como escudo para ocultar una faceta oscura que nadie imaginaba. La historia de John Brennan Crutchley comenzó en un entorno que, al menos desde fuera, parecía perfectamente normal. Nació en una familia estable, con padres atentos y con acceso a todas las comodidades que un niño de clase media podía desear en aquella época. Pero como suele suceder en los casos más oscuros, las apariencias pueden ser profundamente engañosas. Durante sus primeros años de vida, su madre tenía una costumbre bastante peculiar. Lo vestía como si fuera una niña. Este detalle, aunque a simple vista puede parecer insignificante, marcaría su desarrollo emocional y alimentaría una profunda confusión sobre su identidad. Ya en la adolescencia, John mostraba señales de aislamiento. Según él mismo declaró años después a un psiquiatra, atravesó una etapa de rebeldía silenciosa, una especie de resentimiento interno que no podía ni quería explicar. En lugar de convivir con otros jóvenes o socializar, prefería encerrarse en el sótano de su casa, donde pasaba horas manipulando equipos electrónicos, radios y otros aparatos complejos. Allí descubrió su gran talento. La tecnología y la electrónica se convirtieron en su refugio y su arma más poderosa. Gracias a esa habilidad, comenzó a ganar dinero desde muy joven, reparando sistemas de radio que muchos adultos no sabían ni cómo encender. Tras terminar la secundaria en Defiance, Ohio, John ingresó en la Universidad George Washington, donde se especializó en ingeniería. En los años 70, obtuvo un máster en Administración de Ingeniería, consolidando su perfil como un hombre brillante y altamente funcional. Durante esta etapa, inició una relación seria con una joven que más tarde se convertiría en su esposa. Pero lo que parecía una pareja común escondía una dinámica oscura y preocupante. Años más tarde, esa misma mujer relataría que John tenía una necesidad obsesiva de controlarlo todo, incluso los pensamientos de quienes lo rodeaban. También aseguró que su esposo tenía tendencias sadomasoquistas marcadas y que lo sexual para él nunca tuvo límites claros. El agente Robert Ressler, que investigó su comportamiento, concluyó que John no distinguía entre lo permitido y lo prohibido cuando se trataba de placer personal. No existían barreras, ni morales, ni humanas. Tras casarse, la pareja se mudó a Kokomo, Indiana, donde John fue contratado por la empresa de electrónica Delco. No pasó mucho tiempo antes de que ascendiera y fuera transferido a la sede de General Motors en Ohio. Desde ahí, comenzaba a tejerse una doble vida, la de un ingeniero brillante a los ojos del mundo, y la de un depredador con secretos inconfesables. Después de sus primeros años en la industria tecnológica, John Brennan Crutchley pidió ser transferido a Kokomo, Indiana. Allí, trabajó durante varios años como ingeniero especializado en sistemas eléctricos, ganándose la confianza de sus superiores y compañeros. Sin embargo, su carrera profesional terminó abruptamente cuando una investigación interna lo vinculó con la desaparición de materiales de la empresa. Esta sombra de sospecha lo obligó a dejar su puesto. Durante ese tiempo, también se produjo la ruptura de su primer matrimonio, un capítulo doloroso que sumó más oscuridad a su vida personal. Pero la historia de John no terminó ahí. En los años que siguieron, se volvió a casar
y logró mantenerse activo en el sector tecnológico, desempeñándose en diversas empresas en distintos estados de Estados Unidos. Sin embargo, su pasado comenzó a perseguirlo cuando en 1977 desapareció Deborah Fitshon, una secretaria de 25 años con quien John había mantenido una relación. Las autoridades de Fairfax, Virginia, lo interrogaron repetidamente, pero la falta de pruebas concretas impidió que se le formularan cargos formales. El caso dio un giro impactante en octubre de 1978, cuando se encontraron los restos de Deborah en una zona montañosa utilizada para cazar, a cientos de kilómetros de la ciudad. Sorprendentemente, a pesar de esta evidencia, John no volvió a ser interrogado a fondo ni vinculado directamente a la desaparición. Unos años más tarde, John se trasladó a Palm Bay, Florida, donde comenzó a trabajar para la empresa Harris Corporation, especializada en tecnología avanzada. Pero la tranquilidad era solo una apariencia. Durante su estancia, varias mujeres desaparecieron o fueron halladas en circunstancias extrañas, generando una atmósfera de miedo en la comunidad. Finalmente, en noviembre de 1985, las sospechas se materializaron y John fue arrestado bajo cargos de secuestro. Este arresto marcaría el inicio del fin de una vida llena de secretos oscuros, pero también abriría la puerta para que la verdad comenzara a salir a la luz. En junio de 1986, John Brennan Crutchley decidió tomar la palabra para defenderse ante el tribunal. Durante más de 2 horas, ofreció un discurso en el que trató de minimizar sus actos, describiéndose simplemente como alguien que buscaba experiencias sexuales intensas y poco convencionales. Aunque se retiró el cargo de violencia con agravantes, no pudo evitar admitir un detalle inquietante. Confesó haber bebido la sangre de su víctima. Según explicó, ese acto macabro no era algo aleatorio. Dijo que había aprendido esa práctica años atrás, gracias a una enfermera que, en un ritual erótico ocurrido 15 años antes, lo introdujo a esa extraña y oscura experiencia. Sin embargo, trató de restarle importancia, asegurando que nunca había ingerido la sangre completamente, ya que se había coagulado antes de que pudiera hacerlo. Al final de su intervención, John reconoció que necesitaba ayuda psiquiátrica, pero se negó a comentar sobre las otras graves acusaciones en su contra. Luego fue el turno de Robert Hessler, el agente del FBI que había estado investigando el caso. La fiscalía lo llamó para que aportara su experiencia sobre criminales violentos. Durante su testimonio, el abogado defensor intentó desacreditarlo, alegando que un caso tan singular no requería la intervención de expertos. Pero Robert no se dejó intimidar. Con firmeza, relató varios casos similares en los que los agresores exhibían comportamientos igualmente macabros, incluyendo la ingesta de sangre de sus víctimas. Subrayó que John había abusado de una persona vulnerable y que el daño que le causó no solo fue físico, sino también psicológico. Robert también resaltó detalles que indicaban la premeditación de John, la presencia de una cámara grabando el ataque, la ausencia de su familia durante los hechos y otros factores que apuntaban a una planificación meticulosa. El momento más impactante del testimonio fue cuando Robert definió a John Brennan Crutchley como un asesino en serie en potencia. Aunque formalmente solo se le acusaba de secuestro, según Robert, todas las pruebas y características de su comportamiento encajaban con el perfil de un criminal mucho más peligroso y violento. Lo que realmente impactó a los investigadores fue el descubrimiento de ese enorme conjunto de tarjetas de crédito junto con otros objetos que parecían ser trofeos, cada uno posiblemente ligado a mujeres desaparecidas sin explicación alguna. Robert Hessler
no dudó en trazar un paralelismo estremecedor entre John Brennan Crutchley y el infame Ted Bundy, que en ese momento aún peleaba por evitar su ejecución. Ambos compartían un patrón escalofriante: una insaciable búsqueda de excitación extrema y un comportamiento brutal y metódico con sus víctimas. Bundy, por ejemplo, llegó a morder salvajemente a sus víctimas, mientras que John Crutchley mantenía a sus presas cautivas, prolongando su sufrimiento antes del desenlace fatal. Ante estas revelaciones, el juez quiso enviar un mensaje claro y contundente. Este caso no tenía precedentes y merecía una condena ejemplar. Así, aunque las leyes estatales tenían ciertas pautas, se decidió ir más allá y sentenciar a John a cadena perpetua, con la opción de libertad condicional tras 25 años, y una condición aún más estricta: debía cumplir un total de 50 años para poder ser considerado libre definitivamente, dado el nivel de sus crímenes. Parecía que la justicia había ganado esta batalla, pero el destino aún tenía sorpresas reservadas para todos los involucrados. Contra todo pronóstico, y debido a su comportamiento ejemplar dentro de prisión, John logró ser liberado en libertad condicional después de cumplir apenas 11 años tras las rejas. Una decisión que generó controversia y dejó una profunda inquietud en la comunidad y en los investigadores, que jamás olvidaron a sus víctimas. El 8 de agosto de 1996, John Brennan Crutchley salió del correccional Rayford en Florida para ser trasladado al Centro de Libertad Condicional y Restitución de Orlando, donde se esperaba que recibiera asesoramiento y apoyo para su reinserción. Sin embargo, la realidad fue mucho más dura para él. Su propia familia lo rechazó por completo desde el momento en que recuperó la libertad. Tan solo un día después de estar en libertad, John fue acusado de violar los términos de su libertad condicional. ¿La causa? Una prueba confirmó que había consumido cannabis, una sustancia que inicialmente negó haber usado. Más tarde, admitió que fumó para intentar calmar la ansiedad y el estrés que le provocaba estar libre después de tantos años encerrado. El 31 de enero de 1997, la justicia volvió a caer con todo su peso sobre John. Gracias a la ley de los 3 strikes, que obliga a cumplir cadena perpetua a quien comete 3 delitos graves, recibió una nueva condena a prisión perpetua. Sus 2 primeros strikes eran los crímenes que había cometido en 1985: secuestro y violación. Esta ley no le dio ninguna oportunidad. Casi 5 años después, el 2 de abril de 2002, las autoridades de la prisión Hardy Correctional Institution informaron una noticia que puso fin a un capítulo oscuro. John Brennan Crutchley fue encontrado muerto, víctima de asfixia. Un año más tarde, en agosto de 2003, el Departamento Correccional de Florida confirmó que la muerte del llamado violador vampiro de Florida fue un suicidio por asfixia autoerótica, una práctica extrema y peligrosa ligada a la búsqueda de placer al límite. Esta trágica conclusión encajaba con las palabras que el agente del FBI, Robert Hessler, había pronunciado años antes en el juicio. John era un hombre consumido por una obsesión insaciable por el placer, dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias sin importar el daño que causara. Una característica tan perturbadora que, según Hessler, pudo ser la fuerza motriz detrás de la pérdida de tantas vidas inocentes. Aunque John Brennan Crutchley nunca fue formalmente acusado ni juzgado por homicidio, tanto expertos en criminología como agentes federales están convencidos de que su historial criminal incluye varios asesinatos cometidos entre 1977 y 1985. Con el tiempo, algunos investigadores comenzaron a vincularlo con casos emblemáticos que quedaron sin resolver,
como la desaparición de las hermanas Catherine y Sheila Lyon en 1975, un misterio que aún hoy inquieta a Maryland. También surgieron sospechas sobre su posible implicación en la violación y asesinato de Caitlin Berry, ocurrido ese mismo año y en la misma zona. Un dato que llamó la atención de los investigadores fue que la familia de la segunda esposa de John vivía muy cerca de los lugares donde ocurrieron estos crímenes, lo que reforzó las sospechas en su contra. Aunque nunca hubo pruebas concluyentes para condenarlo por estos asesinatos, la mayoría de fuentes coinciden en que el número real de víctimas podría superar las 30, dejando un rastro oscuro y escalofriante tras él. El misterio alrededor de John Brennan Crutchley sigue siendo uno de los casos más inquietantes y perturbadores en la historia criminal de Estados Unidos. Un hombre con una doble vida, capaz de ocultar horrores inimaginables detrás de una fachada aparentemente normal. Aunque nunca enfrentó un juicio por asesinato, su sombra oscura persiste en las desapariciones y tragedias que marcaron a varias familias. ¿Cuántas vidas pudo haber destruido? Esa respuesta quizá nunca la sepamos con certeza, pero su legado sirve como un escalofriante recordatorio de que el mal puede esconderse en los lugares más inesperados. Hoy, a más de 3 décadas de aquellos eventos, seguimos aprendiendo de estos casos para evitar que vuelvan a repetirse y para honrar la memoria de las víctimas que merecen justicia. Gracias por haber llegado hasta el final del video, espero que lo hayas disfrutado. No olvides dejar tu comentario aquí abajo para compartir tu opinión sobre este caso, es muy importante para nosotros. Nos vemos en el próximo caso. No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguna historia de crímenes nocturnos. Me despido, por ahora. Hasta la próxima y adiós.